Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de historia, recortes y fútbol. En este video vamos a hablar del fútbol en Guatemala. Así que sin más preámbulos, comencemos. Comencemos con la ubicación geográfica. Guatemala es oficialmente la República de Guatemala, un estado soberano situado en Centroamérica. Guatemala es famoso por su cultura maya y también por su quetzal, que por cierto aparece en su bandera en el escudo de armas. Es el país más poblado de Centroamérica con más de 16 millones de habitantes. El fútbol en ese país está organizado por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y representado por la Selección Nacional de Guatemala. A la selección nacional se le conoce como los mayas, la azul y blanco y los chapines. Y se preguntarán, ¿por qué chapines? Chapín o chapines es un calzado de uso femenino de origen español, usado a partir del siglo XV, por lo general junto con otro tipo de zapato más resistente. Su nombre de origen onomatopéyico designa un tipo de chancla con suela de corcho y fino forro de cordobán. El término chapín también se utiliza para referirse de forma coloquial a los originarios de Guatemala, ya que utilizaban el calzado español llamado chapín para caminar en aquellas calles barrosas antes de ser empedradas. Estos eran utilizados por la colonia española de origen andaluz, que llegó tras la conquista. José Milla y Vidaurre, en su obra Cuadro de Costumbres de 1865, lo reforzó con la creación del personaje Juan Chapín, en un viaje al otro mundo pasando por otras partes, obra que retrata al guatemalteco medio de la segunda mitad del siglo XIX. Guatemala suele disputar sus partidos de local en el estadio Doroteo Gaumush Flores, el colosal de la zona 5, con capacidad de 26,000 aficionados. El jugador con más goles y más partidos disputados es el Pescadito Ruiz, el jugador más representativo de Guatemala. Pero, ¿cómo comenzó el fútbol en Guatemala? Pues bueno, nos tenemos que remontar a 1902, cuando el fútbol llega a ese país, específicamente a la ciudad de Guatemala, por guatemaltecos que habían estudiado en Inglaterra. Para 1919 se establece la Selección Nacional de Guatemala y junto a ello la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. En 1921, la selección de Guatemala golea 9-0 a la selección de Honduras. Futbolísticamente hablando, Guatemala mantiene una intensa rivalidad contra El Salvador. En 1942, después de años de fútbol amateur, se establece el profesionalismo y con ello la Liga Nacional. Para 1946, la federación se afilia a la FIFA. En 1961 es miembro fundador de la CONCACAF y en 1990 como miembro fundador a la UNCAF. La selección de Guatemala participó en la Copa Centroamérica con fines calificativos a la Copa de Oro. Ha sido sustituida por la Nation League. La Liga Nacional de Fútbol de Guatemala es la máxima categoría de fútbol profesional. El campeonato tuvo sus inicios en 1919 y fue hasta el año 1942 en que se profesionalizó. Antiguamente el sistema de competencia se definía a través de enfrentamientos entre todos los clubes en partidos de ida y vuelta, de manera que el club que obtenía mayor cantidad de puntaje se proclamaba campeón. Actualmente, y desde el año 1989, se introdujo el formato final o conocida como liguilla. Para 1999, los torneos largos se convirtieron en torneos cortos, llamado apertura y clausura. Actualmente, la Liga Nacional de Fútbol consta de dos fases, la fase de clasificación y la fase final. La fase de clasificación, los 12 equipos participantes jugarán una ronda clasificatoria de todos contra todos en visita recíproca, terminando en 22 jornadas. En la fase final, el primero y el segundo lugar clasifican directamente a semifinales. Los 4 equipos restantes se enfrentan en un playoff para obtener los últimos 2 cupos a semifinales. Los equipos de Guatemala participaban en el Interclubes. Ahora en la CONCACAF League participa el mejor subcampeón, es decir, del subcampeón de la apertura y del subcampeón del clausura. El que haya hecho más puntos se clasifica como Guatemala 3 a la CONCACAF League, mientras que el Guatemala 2
sale del campeón de la apertura y campeón de la clausura con menor cantidad de puntaje. El campeón con mayor cantidad de puntaje se clasifica a la CONCACAF Champions League. La Copa de Guatemala, conocida actualmente como la Copa Centenario, es una competencia en la que participan los equipos de la Liga Nacional, Primera División y 2 clubes de la Segunda División, y es organizada por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Desde su fundación en 1904, teniendo al Olympic FC como primer campeón, se le conoció como Copa Centroamericana. Para 1911 se le conoció como Copa Manuel Estrada Cabrera, Copa del Ayuntamiento en 1917. De 1944 hasta 2002 se le conoció como Copa de Guatemala y desde 2003 a la actualidad lleva el nombre de Copa Centenario. Los clubes con más títulos son el Municipal y el Comunicaciones. Actualmente participan 32 equipos, todos los de la Liga Nacional y Primera División. Las eliminatorias se juegan a doble partido, incluyendo la final del torneo. En 2003, por iniciativa de la Real Federación Española de Fútbol, donó la Copa Centenario, con las características de una réplica de la Copa del Rey, por cumplirse en Guatemala 100 años de practicarse el fútbol. El equipo con la menor cantidad de puntos de la tabla acumulada, es decir, la suma de puntos del torneo apertura y clausura, es relegado a la primera división de ascenso, es decir, lo que comúnmente se conoce como segunda división. Hay que aclarar que en Guatemala la primera división se le llama Liga Nacional de Fútbol y a la segunda división se le conoce como Primera División de Ascenso. Los equipos que terminaron 10º y 11º en la tabla de posiciones acumulada entran a una tipo promoción con los clubes que quedaron en segundo y tercer lugar de la Primera División de Ascenso. Los ganadores del playoff juegan en la Liga Nacional, mientras que los perdedores pasan la próxima temporada en la Primera División de Ascenso. La Copa Campeón de Campeones o Supercopa de Guatemala se inició en 1952 y hasta 1998 enfrentaba al campeón de la Liga Nacional contra el ganador de la Copa. A partir del año 2019 se enfrenta el campeón del torneo Apertura contra el ganador del torneo Clausura. El Comunicaciones es el equipo ganador del campeón de campeones, seguido del Municipal. Los equipos participantes en el Apertura 2021 son Guastatoya, Xelajú, Iztapa, Nueva Concepción, Malacateco, Club Social y Deportivo Solola, Deportivo Achuapa, Santa Lucía Cochumalguapa, Antigua Guatemala, Municipal, Comunicaciones, Cobán Imperial. El equipo del Municipal, conocido como los Rojos, el equipo del pueblo o los mimados de la afición, con 31 ligas, 8 copas y 5 campeón de campeones, junto al Comunicaciones, conocido como los Cremas, los Albos o el Comu, con 30 ligas, 8 copas y 10 campeón de campeones, disputan el clásico del fútbol guatemalteco, conocido popularmente como el Clásico Chapín o el Clásico Nacional. Según encuestas, los seguidores de estos equipos constituyen cerca del 80% de hinchas del fútbol del país. El 60% de la población aproximadamente de hinchas se encuentra en la ciudad de Guatemala. Han enfrentado más de 300 partidos y por supuesto son los equipos más laureados del fútbol guatemalteco, acaparando ligas, copas y campeón de campeones. Bueno gente, de momento es todo. Espero les haya gustado el video y si les gustó, denle like y compártanlo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver nuestro nuevo contenido. Cualquier comentario, duda, aclaración o sugerencia me la dejan en los comentarios. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter como Historia, Recortes y Fútbol. Visiten nuestro canal en YouTube para disfrutar de todo nuestro contenido. Esto es todo. Adiós y arriba el fútbol.